el sommelier Dante Granados y su servidora Claudia Oliva, de Oliva y Asociados. El día de hoy pues vamos a hacer una cata de vino con maridaje. Esta es una idea que hicimos Dante y yo justamente para celebrar las fiestas patrias. No lo podemos hacer de manera personal, pero bueno, yo creo que este es un buen intro para lo que podemos hacer más adelante ya juntos. ¿Por qué una cata y maridaje en un mes patrio? Me comentaba Dante que se ha puesto de moda el vino mexicano a nivel internacional, y entonces yo creo que es una de las cosas que debemos de platicar y de valorar, de las buenas que tenemos en nuestro país, muchas cosas buenas que tenemos. Sin embargo, de repente se nos olvida, pero hoy vamos a platicar del vino mexicano. Dante, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Bueno, quisiera hacer como una introducción a lo que es el vino, ¿sí? Esta es una bebida milenaria. Hay quienes dicen que tiene, hay antropólogos que dicen que tiene 6.000 años, otros que tiene 5.000 años, pero con la civilización humana tiene por lo menos unos 3.500 años, ¿sí? Desde las primeras civilizaciones de Mesopotamia ya se bebía vino. Se cree que el vino viene de la región del Cáucaso, es decir, donde están ahí países como Georgia, Azerbaiyán, el norte de Turquía. Pero bueno, el vino ha llegado hasta nosotros a través de miles de años de civilización, y particularmente a México llegó pues con la conquista española. En el año 1521, 1522 empezaron a cultivar las primeras vides en México. Nosotros sabemos que el vino mexicano sobre todo viene de Baja California, pero también encontramos vinos hechos ya en la zona del Bajío, un poquito más abajo en Guanajuato, en Querétaro. Hay ahora experimentos, bueno, más que experimentos, ya son realidades, porque ya se está produciendo vino aquí cerca, en Puebla. Wow, ¿eso no sabía? Sabía de Querétaro, pero de Puebla la verdad ya también, qué maravilloso. De hecho, el hermano del productor de este vino, Hugo da Costa, ya es quien está iniciando ese proyecto en Puebla, y creo que vienen cosas muy interesantes a ver de México. Bueno, no sabía de Puebla, y sí quiero como resaltarlo porque entiendo que para hacer un buen vino necesitas condiciones específicas, ¿no? Para los viñedos. Así es. Entonces eso quiere decir que en nuestro país tenemos un clima extraordinario y una tierra maravillosa para poder hacer vinos prácticamente, por lo que me dices, claro, en muchas partes, en muchos estados del país. Somos un país bendecido, realmente es un país bendecido porque tenemos una diversidad climática impresionante. En el norte, que sería la parte de Baja California, tenemos un clima mediterráneo, es decir, zona templada, y ahí es maravilloso, es un clima magnífico para el cultivo de la vid. Mientras que en el sur, bueno, tenemos otras condiciones donde podemos cultivar cacao y café, pero la diversidad climática en nuestro país es envidiable. Vamos a platicar un poquito de cómo ir sirviendo el vino, cómo ir descorchando la botella. Vamos a empezar un poquito la parte básica y esencial, ¿no? Bueno, tenemos aquí un vino blanco, este no es mexicano, este es alemán, ¿sí? También les platicaremos un poco de este vino alemán, pero la estrella de esta tarde-noche será este vino mexicano, que es precisamente de Baja California. Perfecto. Y bueno, vamos a utilizar un regalo que nos ha dado Qualitas, compañía de seguros. Es justamente para poder descorchar nuestras botellas de vino. Este es un presente que le damos a nuestros asegurados, pues que tienen ya ciertos años con nosotros en cuanto a sus pólizas de autos. Recordemos que Qualitas es una compañía 100% mexicana y que está especializada en el ramo de autos. Entonces tenemos este hermoso regalo, como ustedes pueden ver aquí, dice Qualitas. Bueno, vamos a aprender a usarlo. Adelante. Bueno, pues comenzamos. Esto es muy útil. Quien tenga este kit, parece que tiene todas las herramientas para poder descorchar, servir y mantener su vino. Bueno, usamos el descorchador. Normalmente los descorchadores de este estilo son... Tenemos un descorchador que se para quitar la cápsula, ¿sí? Este tirabuzón para extraer
Esta es la base para hacer la palanca y sacar el corcho. Pero bueno, vamos a utilizar el primero, que sería, tiene una pequeña sierra esta navaja. Lo que hacemos es sujetar la botella de vino en un lugar firme, en una mesa, y vamos cortando la cápsula. La idea es cortar la cápsula en la parte de abajo de este cinto, de esta cintura que tiene aquí el vino, ¿sí? Este es un cortagotas que tiene la botella para que no haya un escurrimiento en la etiqueta y se vaya manchando la etiqueta. Entonces, muchas personas acostumbran cortar aquí arriba. Yo no lo aconsejo. Siempre aconsejo cortar abajo, en la parte de abajo. Entonces, cortamos rápidamente. Ahora sí, abrimos el corcho. Este tirabuzón, la recomendación es de que el pico de la espiral no va a ser el centro para el centro del tapón, sino que el centro va a ser el centro de la espiral, es decir, el centro imaginario de la espiral, ¿sí? Porque si no se nos puede ir chueco al ir metiendo como tornillo. Metemos y empezamos a girar. Dejamos casi siempre al final el último giro afuera, porque muchos corchos son cortos, a menos que fuese un vino de un corcho muy largo, y tendríamos que meter el último. Utilizamos la palanca, como les había dicho, para forzar y para ir sacándolo. Sí. Aquí me falta un poco, entonces solamente giro un poco más. Y vamos extrayendo. clásico sonido, ¿no? El sonido es como para emocionarnos, sí. Para sentir que estamos descorchando una botella. Sí, de acuerdo. Bueno, normalmente el vino blanco se tiene que servir más frío. Al ser más sutil, más suave, se tiene que meter a la chambrear. Chambrear viene, lo van a escuchar mucho en los restaurantes. Los meseros utilizan mucho el término chambrear, pero viene del francés chambre, que significa poner a la temperatura del lugar de la habitación donde estamos. Eso es chambrear, ¿sí? Bueno, vamos descorchando el tinto y... Nos decías que este sí necesita estar un poco más frío. Así es. Que este. Normalmente el vino blanco tiene que ser más frío. Sí. Okay. Estamos entrando en un área de mucha sutileza. Hablar de vinos es meternos como si nos pusiéramos a hablar de flores. Es muy parecido, porque entramos en un terreno muy pequeño de donde sacamos mucha información, muchos datos. Hace rato estaba yo hablando con un amigo, tenemos un proyecto y decíamos que esto era algo así como una terapia, porque nos sumergimos en una realidad tan pequeña pero a la vez tan vasta, donde podemos hablar demasiadas cosas sobre un solo asunto, que es el producto de la vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vino tinto, obviamente nos referimos a unos colores más intensos, a una potencia mayor en el olfato y en el gusto, pero cuando hablamos de vino blanco vamos a hablar de sutilezas, de diferencias tan suaves y tan sutiles que tenemos que desarrollar mucho la sensibilidad visual, pero sobre todo la sensibilidad gustativa y olfativa, porque es ir encontrando capas y capas y capas de aromas y hace esto fascinante. En realidad la cata es una degustación de un vino. Sí, y además es un análisis. Okay. Ajá. Le llamamos un análisis organoléptico. Utilizamos principalmente el sentido de la vista primero, enseguida el sentido del olfato y terminamos con el del gusto. Ajá. Entonces, eso hace que el vino, aparte de ser, digamos, una sensación, es decir, una parte sensual, porque finalmente lo sentimos, así es, también tiene una parte intelectual, porque lo vamos descubriendo, lo vamos conociendo, y si a la par de eso
nos informamos, se vuelve, como decimos, un doble placer. Un placer para el gusto y un placer para la mente. Porque conoces, sabes, ¿verdad? Sí, porque se vuelve cultura. Así es. Bueno, ya tenemos los dos vinos descorchados. Vamos a probar primero el vino blanco, que es... Comenzamos con el vino blanco porque todo es increciendo, ¿sí? Tenemos que ir de lo más suave a lo más potente, de lo más seco a lo más dulce, de lo más refrescante a lo que tenga mayor intensidad y potencia gustativa. Para eso vamos a utilizar este servidor que tiene su tapón. Vamos a utilizar el servidor. Esto es muy útil precisamente para que no gotemos, para que no manchemos manteles, para que midamos también la cantidad de vino que vamos a servir. Este es un vino alemán, ¿sí? Perdón, alemán, es francés. Me dejé llevar por la forma de la botella, porque es la misma forma de la botella. Este es un vino de Alsacia. Alsacia es una tierra que se han disputado alemanes y franceses durante muchos años, pero este es de la zona de Alsacia y es de una uva que se llama Gewürztraminer. Gewürztraminer hace vinos blancos, pero decimos nosotros, o algunos de nosotros decimos, vinos blancos que parecen tintos. Y ahora vamos a ver por qué. Qué interesante. Servimos para catar. No vamos a servir para degustar, sino vamos a servir para catar. Cuando servimos una copa de vino en un restaurante, no es correcto que nos sirvan hasta la parte más alta. Lo mejor es que sirvan de la parte más ancha hacia abajo, ¿sí? Porque normalmente un vino necesita mucho espacio para oxigenarse. Y es por eso que nunca se sirve más allá de la parte más ancha de la copa. Mientras más grande sea la copa, mejor, porque tenemos más espacio para oxigenar. ¿Sí me vas a decir algo? No, adelante. Okay. Estoy impresionado. Vamos a servir la otra copa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es muy útil el servidor? Sí. Con tranquilidad, sin miedo de que se nos vaya a derramar, que vayamos a manchar los manteles. Es súper útil el servidor de vinos. Y trae su tapón. Dentro del kit tiene su tapón, pues obviamente para que no le caiga algo a la botella. Bueno, tenemos aquí otro estilo de tapón. ¿Sí? Es un tapón más práctico que podemos usar cuando ya lo quitamos. Y no vamos a abrir el vino hasta más tarde o quizá lo vamos a guardar para mañana. Solo los grandes vinos están mejor al día siguiente que el día que se abrió. ¿Grandes vinos a qué te refieres? ¿El precio? ¿La marca? Son como los seres humanos. Okay. Mientras mejor nacimiento tuvieron, mientras mejor crianza en la vida han pasado, han vivido, mayor potencial para futuro y para envejecer van a tener los vinos. Es más o menos la misma historia. Entonces, ¿cómo se hace el vino? El vino es sencillo. Tomamos las uvas, porque digamos que tomamos las uvas, las exprimimos y el jugo que sale se llama mosto. Es un jugo dulce. Así es. Para convertirlo a vino, para pasarlo a vino, lo que hacemos es agregar levaduras. Es prácticamente la misma levadura que se usa para la cerveza, es la misma que se usa para el vino. Bueno, con la levadura, lo que hacen las levaduras son microorganismos que se comen el azúcar, lo transforman en alcohol y sacan dióxido de carbono. Ese es el proceso de transformación, de fermentación. Bueno, lo que resulta de ese proceso químico ya es vino. ¿Sí? Ese vino depende de la calidad de las uvas. Y las uvas dependen de cómo fue cuidada la planta, de cómo fue el año, cómo pasó su año en esa planta. El vino también depende de todo el proceso de elaboración, de cuánto tiempo, si es el vino tinto, cuánto tiempo fue dejado junto con las pieles para que le transfirieran el color. Si es vino blanco, en qué momento y a qué temperatura se hizo la fermentación. Son muchas variables, pero una idea básica sí puede ser que evidentemente mientras más cuidados, mientras mejores procesos, mientras mayor calidad en la elaboración, el precio va a subir. Claro. ¿Sí? Y no es una regla, pero los grandes vinos sí elevan su costo, elevan su precio, sus costos y su precio final al público.
Bueno, pues vamos a empezar a catar un vino. ¿Cómo empezamos? Claudia, te invito para que tú también tengas la experiencia. ¿Sí? El vino blanco se cata igual que el tinto, solamente que aquí vamos a ver características diferentes. Porque aquí de entrada vamos a ver unas tonalidades de colores mucho más suaves. Pero bueno, la primera parte es, tenemos el vino y se ve limpio, no se ven ahí, no se ve ningún elemento sólido, obviamente las copas tienen que estar limpias, no se ven elementos sólidos, no se ve turbio, se ve cristalino, se ve brillante. La brillantez proviene principalmente de la acidez, y en el vino blanco una buena acidez es algo bueno para el vino, esa es una cualidad del vino blanco, porque la acidez en el vino blanco genera frescura, bueno, también en el tinto, pero el vino blanco particularmente se caracteriza por su frescura. ¿Sí? Entonces, vemos que está limpio, lo jugamos un poco en la copa y, francamente, en mi opinión, este es un vino blanco con cuerpo. Bueno, en mi opinión, mejor dicho, en mi experiencia, me dice que este es un vino blanco con cuerpo, porque se ve aceitoso, se ve que pesa, se siente que pesa en la copa. Sí, así es. Hay vinos blancos que se diluyen más rápido, bueno, que se a la copa, y que son mucho más líquidos. En este caso no, en este caso se abraza bien a la copa, se siente el peso y la fluidez que tiene, se siente un vino más pesado y más espeso que muchos vinos blancos que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente parte, bañamos un poco la copa, vemos algo que les llaman las piernas o las lágrimas del vino, que van a empezar a caer poco a poco en las paredes, y eso nos va a hablar del posible grado alcohólico que tenga el vino. Es decir, aquí lo que vamos a ver es el glicerol. El glicerol es una sustancia química que se genera en el mismo momento de la fermentación, y ese glicerol es el que empieza a caer y a bajar. Aquí se está tardando, no está bajando con rapidez. Ya eso nos dice que posiblemente no tenga demasiado alcohol, ¿sí? Lo cual es bueno. Acuérdense que hay que cuidar los niveles de consumo de alcohol, sobre todo si manejamos. Hay compañías que no cubren sus seguros si van en estado alcoholizado, hay algunas que sí, pero es preferentemente pensar que no debemos de manejar por nuestro bien y por el bien de los demás con alcohol. Grados de alcohol elevado en nuestra sangre. Y bueno, vamos a aprovechar para platicar un poquito acerca de los descuentos que tenemos para ustedes en el seguro de auto. Tenemos descuentos hasta del 45% y pagos con tarjeta de crédito a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con diversas tarjetas. Bueno, ya que vimos las piernas que casi no se formaron aquí, debe ser por el tipo de copa, ¿sí? Mientras más grande sea la copa, mejor. Esa sí es una garantía. En ocasiones llegamos a restaurantes donde vemos que tienen unas copas inmensas. Eso es bueno, ¿sí? Porque mientras más grande sea la copa, más espacio hay para oxigenar el vino. Eso es maravilloso. Bueno, vamos a la parte olfativa, que decía un maestro mío, decía, la parte olfativa es casi la parte más complicada en el mundo del vino. ¿Por qué casi? Porque la parte más complicada es el maridaje, y vamos a ver después por qué. Bueno, a copa quieta, sin agitarlo, nosotros acercamos nuestra copa a la nariz, a la barbilla, y empezamos a ver el vino, qué tanto ave, qué tanta potencia aromática tiene. Empezamos a sentir ya algunos aromas, ¿sí? Diría alguien, ya huele a vino. Sí, ya huele a vino. Sí. Desde aquí. Ya huele. Yo podría decir que este es un vino con una potencia aromática media, ¿sí? Hay vinos que tienen más intensidad. Técnicamente nosotros decimos que tiene una nariz abierta o una nariz cerrada. Yo diría que estamos hablando de un vino que tiene una nariz intermedia, ¿sí? Bueno, acercamos más la nariz. No se preocupen si meten un poco la nariz, no es de mala educación en el medio del vino y de la cata meter la nariz. Pero acercamos un poco la nariz y aquí ya empiezan a abrirse, los aromas empiezan a salir, ¿sí? Muchos aromas, mucha potencia aromática. Para hacer un vino blanco es muy aromático, muy potente. Y aquí empezamos con lo que luego escuchamos en las catas, ¿no? Escuchamos a los sommeliers, a los enólogos hablando de rosas, hablando de aromas de especias y aromas de café, ¿no? De café o de cacao, y decimos, bueno, ¿qué le agregaron todo eso al vino? No, para nada. No sé, que son aromas que desarrolla y que nosotros, conforme vayamos avanzando en la sensibilidad, podremos ir apreciando.
porque esto es un ejercicio de apreciación, es como el arte, ¿sí? Nos pueden poner una pintura y si no tenemos la sensibilidad, si no hemos desarrollado la sensibilidad y el conocimiento, nos va a costar mucho trabajo apreciarlo. Lo mismo pasa con el vino, ¿sí? Bueno, yo aquí percibo aromas, no sé tú qué pienses. Sí, cierra los totalmente. ojos. Me recuerda a mí mucho una vez que iba yo a comprar un rosario, pero hecho con ¿cómo se llama? Con rosas, me dijeron que era madera de rosa, no lo sé, eso fue lo que me dijeron, pero sí, cuando lo olía a rosas. No sé si te parece. Sí, sí, sí. Pregunten en el chat cuál es el vino que están tomando. Ok, el vino que estamos bebiendo es un vino francés, de Gewürztraminer, se llama Émile Bellier. Es de la zona de Alsacia. Alsacia está en el noreste de Francia, es una zona muy cálida, para estar en ese lugar, es una zona muy cálida, y está más o menos en el grado 48 de latitud norte. Recordemos que el mundo se divide a partir del Ecuador, hacia el norte y hacia el sur, en grados. Ahorita lo vamos a mostrar, ahorita que mostremos también vamos a hablar del otro. Okay. Pero recuerden que está a 48 grados de latitud norte, y alrededor de 180 a 190 metros de altitud sobre el nivel del mar. Todos esos datos son importantes porque la calidad de la uva depende mucho del clima, de la tierra, de la zona, de la altitud. La altitud y la latitud lo que marcan es las temperaturas y el clima del año en el que se van a cultivar las uvas. Es bien importante eso. Bueno, pasamos a la mejor parte. Sí, ya, se me hace agua la boca porque estoy oliendo. Vamos a la mejor parte, que es probar el vino. Normalmente pedimos o les aconsejamos que eliminemos el gusto, porque aquí hay un encuentro entre el pH del propio vino y el nuestro, el de la saliva que tenemos. Por eso habitualmente el primer encuentro entre el vino y nuestra boca puede ser un poco intenso, puede ser un poco rudo. Pero en el segundo trago vamos a encontrar ya más suavidad, más equilibrio, más empatados el pH nuestro con el del propio vino. Entonces, bebemos el primer sorbo. Muy suave. Muy suave. Muy dulcecito. Ok, es un vino que está entre el seco y el semidulce. No llega a ser semidulce. O sea, tiene un ligero toque dulce. Hablamos de vinos secos, semisecos, semidulces y dulces. Yo diría que este está entre el semiseco y el semidulce. Pero te das cuenta que tiene peso. Es decir, pruébalo ahora, déjalo en la lengua, descansar un poco en la lengua, vas a sentir que tiene peso. Decimos nosotros que tiene cuerpo. Hacemos habitualmente algo que se llama cata ciega. En una cata ciega hay personas que se vendan los ojos. Y en una cata ciega, una persona, y bueno, cata ciega de que no ve, pero y por un instante no huele. Y en esa cata ciega una persona podría pensar que esto sería un vino tinto por el peso y la densidad que tiene. Porque habitualmente el vino tinto tiene más cuerpo y densidad. En este caso es un vino blanco con mucha densidad. Se siente aceitoso en boca, pesadito en la boca. Parece increíble, pero sí se siente. Se siente en la lengua, exactamente. Así es. Lo comparamos con otros vinos blancos que son más ligeritos, más refrescantes, en ocasiones hasta más secos. Pero las características de este vino se las da principalmente la variedad de uva. Gewürztraminer es una uva de origen franco-alemán, ¿sí? Que se da en climas fríos, se lleva muy bien en climas fríos. Para cultivarla en latitudes más bajas se necesitan altitudes altas, es decir, la altitud va a compensar el diferencial térmico de la latitud. ¿Sí? Ahora lo explicamos bien para que no nos confundamos con términos. Bueno, este vino blanco, ¿con qué se te antoja? Bueno, yo sé que estás salivando. Esta cata también la podemos convertir en un maridaje. ¿Qué es el maridaje? Maridaje viene de mariage en francés, que significa maridar. Quiere decir, tomamos vino y acompañamos con alimentos. ¿Sí?
Y este es el punto más difícil en el mundo del vino, porque es tan subjetivo, depende mucho, si la parte olfativa es subjetiva porque depende de nuestra sensibilidad y nuestras experiencias, el maridaje lo es aún más, porque depende también de nuestros gustos y preferencias y del estado en el que nos encontramos, porque a veces se nos antoja un platillo y en otras ocasiones otro. Por eso cuando decimos yo solo bebo un tipo de vinos o una marca de vinos, nos estamos limitando. Claro. El vino no es para beberse de un solo tipo toda la vida. Lo mejor es abrirnos y decir, en este momento apetezco un vino de estas características. En otro momento se me antojará más un vino de otro estilo. Porque igual que la comida, no siempre comemos lo mismo. Así es. Pues aquí tenemos pues un delicioso chile en nogada. Pueden apreciarlo aquí, que es un platillo también muy típico para estas fiestas del mes patrio. Es un platillo auténtico mexicano. Sí. Tenemos chocolate, el cacao, que también es algo muy, muy mexicano. Tenemos uvas. Pueden ustedes tener fresas, pueden tener manzana, pera, me decías también. Sí. Bueno, el día de hoy tenemos uvas. Tenemos un pan, que es un pan especial, me comentabas. Es un pan con especias, que normalmente se sirve en la comida italiana. Así es. Y tenemos un delicioso queso Gouda. Entonces, pues a mí se me antojaría probarlo con todo. Pero en este momento creo que vamos a hacerlo con el chocolate. Okay. ¿Qué te parece? Y tenemos dos tipos de chocolate. Así es. Son chocolates mexicanos, bueno, obviamente, mexicanos. 70% cacao y 100% cacao. ¿Quieres que probamos con el de 70%? Sí. ¿Sí? Y son hechos en México. Aquí viene el sello de hecho en México. Es cacao. ¿Puedes acercarlo a la cámara? Es cacao traído de la frontera entre Chiapas y Oaxaca. De esas son las que nos dicen que trajeron el cacao para elaborarlo. Okay. Este de 100% tiene jengibre. Aparte es un chocolate artesanal. Podemos hacer, este lo están elaborando en este momento unos jóvenes. Si alguno de ustedes que nos está viendo, nos está escuchando en este momento, está interesado, les podemos proporcionar sus datos. Es un chocolate artesanal. Gracias. Gracias, Regina. Seguimos enfriando el vino blanco y ahorita pasamos al tinto. Bueno, pues para que no se quede, el vino nunca hay que dejarlo, nunca hay que abandonarlo. Es todo. Realmente delicioso. Yo en lo particular siempre como que me inclino más hacia el vino tinto, pero este vino blanco me ha encantado. Ahora esperamos a que baje un poco la temperatura, ¿sí? Las temperaturas correctas de los vinos dependen de su potencia, de su intensidad, y varían, pueden ir desde los 18 grados, los más potentes tintos, como el que ahora vamos a probar, y pueden ir bajando hasta los 5 o 6 grados los blancos más ligeros y refrescantes y dulces, ¿sí? Entonces, en ese rango de temperaturas es como se deben servir. ¿Por qué un vino tiene que servirse a una temperatura correcta? Pasa lo siguiente: si el vino no se bebe a la temperatura correcta, si se bebe por encima o por debajo, no se disfruta plenamente. ¿Qué sucede si bebemos el vino más caliente de lo normal? Lo que va a pasar es que vamos a sentir mucha acidez y vamos a sentir el golpe de alcohol en la garganta. Porque obviamente al tener una temperatura mayor se evapora más alcohol y lo vamos a sentir aquí junto con esa acidez. Por el contrario, si bebemos el vino más frío de la temperatura ideal para ese vino, lo que vamos a sentir va a ser amargor y vamos a perder aromas. Casi no va a haber aromas, amplitud aromática. Por eso es bien importante ir desarrollando la experiencia y, si no, ir adquiriendo un termómetro para vinos como este que tenemos aquí, ¿sí? Y que vamos a utilizar para medir la temperatura del vino tinto. Ahora que están tan de moda los termómetros por la situación del coronavirus que estamos viviendo el día de hoy, pues conocemos un termómetro para vinos. Es muy importante cuando uno está empezando a entrar en el medio del vino.
para ir conociendo las temperaturas e ir apreciando mejor el vino. Entonces aquí estamos, dice 23 grados, bueno, está un poquito elevada la temperatura, nos metemos unos minutos aquí al hielo y ahorita lo probamos, ¿sí? Vamos a cambiar copas. Vamos a cambiar de copas. Sí. Perfecto. Y háblanos, Dante, un poquito acerca de las propiedades en cuanto a los beneficios para la salud que tiene el vino, que es algo como que muy común, ¿no? Que todo el mundo dice que una copita de vino tinto, que te ayuda mucho. ¿Qué tan real es esto? Es real, pero creo que es más real el que el vino nos hace comer bien, nos hace comer mejor. Creo que eso es más real. Por supuesto, el vino tiene vitaminas, tiene minerales, es decir, es un alimento. Okay. En España está dentro de la canasta básica de alimentos. Los españoles toman muchísimo, Así muchísimo. es. No toman otra cosa en la comida más que vino. Entonces, sí, tiene, bueno, aparte de las vitaminas y los minerales, también contiene muchos antioxidantes, que son los antocianos, todos los flavonoides que contiene el vino, son antioxidantes que ayudan obviamente a la salud de todo nuestro sistema de células, ¿sí? Okay. Pero yo creo, es mi opinión, que la mejor parte de beber vino viene en el hecho de beberlo, porque cuando nosotros abrimos una botella de vino, buscamos que nuestra comida sea placentera, que nuestro momento sea especial, y eso hace que tengamos comida de buena calidad. Eso hace que nos sentemos a comer relajadamente, que tomemos nuestro tiempo para comer, y todo eso es saludable. Creo que ahí también hay mucho que el vino nos aporta como calidad de vida, ¿sí? Por supuesto, los antioxidantes son importantes, las vitaminas y minerales también son, pero creo que el acompañar nuestra vida de manera saludable es aún mejor, y esto nos lo da el vino. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es no excedernos? Depende de varios factores. Una persona muy alta y muy robusta, obviamente tiene más capacidad de beber alcohol. Claro. Una persona delgadita, menudita, pues no tiene tanta capacidad de beber mucho alcohol. Entonces necesitamos, depende de la persona, pero la recomendación es de que no bebamos más de 2 copas al día. Okay. Por salud, bueno, no podría beber más, pero por salud, en el caso de la metabolización del alcohol, lo recomendable es en una comida tomarse 2 copas. 2 máximo. copas nada más. No más. Bueno, pues es muy importante conocer actualmente qué es todo aquello que nos puede ayudar a generar salud en nuestro organismo, pues por esta situación de pandemia que estamos viviendo. El día de hoy, bueno, pues quisimos hacer este experimento para darles una información diferente y quizás salir un poquito acerca de toda esta situación que de repente se torna drástica, que de repente se torna difícil por el encierro, para, bueno, a través de esta nueva realidad que hoy tenemos, que son los medios virtuales, las aplicaciones, esas conexiones virtuales que hoy hacemos y que nos estamos acostumbrando a hacer, pues conocer un poquito acerca de esto. Y en ese sentido, bueno, también quiero recordarles que nosotros manejamos pólizas de gastos médicos mayores y menores, en las cuales ustedes van a tener pues grandes beneficios, como consultas ilimitadas para médicos generales, ginecología y pediatría, hasta por 213 pesos mensuales una póliza. Y tenemos otro tipo de planes donde ustedes pueden aprovechar estudios de laboratorio, terapias ilimitadas con 12 tipos de especialidades, hasta por 350 pesos mensuales. Y bueno, estamos a sus órdenes para poder cotizar con ustedes, cotizarles algún producto. Okay. Vamos al rey de la noche. ¿Ya es noche? Ya es noche. Ajá. Este es un vino mexicano, ¿sí? Lo hace uno de los miembros de la familia Da Costa. Los Da Costa se distinguen porque son una familia de muchos productores de vino. Ellos tienen varias bodegas en Baja California. Te platicaba hace rato de Hugo Da Costa, que ya está experimentando también en Puebla. Bueno, pues este es el hermano mayor, que es Julio Da Costa. Este es de la línea Conciencia, y vamos a beber el vino que se llama Honor, ¿sí?
Esto es algo que nosotros de varias maneras, mezcla, blend en inglés, coupage en francés, es decir, es un vino elaborado con 3 variedades de uva. Aquí tenemos la uva Cabernet Sauvignon, una uva potente, intensa, que hace vinos para mucho tiempo, que de gran longevidad, ¿sí? Enseguida tiene uva Cabernet Franc. Cabernet Franc es una uva francesa de la parte centro-norte de Francia, de una zona que se llama la Loire. Hace vinos más delicados, frescos, pero aún así con mucho color. Y uva Tempranillo. La uva Tempranillo es de origen de España, principalmente del norte de España, y hace vinos que tienen bastante fruta y también se llevan muy bien con la guarda en barrica para darle longevidad y potencia al vino. Este vino además tiene 1 año de guarda en barrica. ¿Para qué se guarda el vino en barrica? Para criarlo, dicen los expertos, ¿no? Es la crianza que se le da al vino para que el vino pueda desarrollar todas sus cualidades de nacimiento y pueda dar lo mejor de sí durante más tiempo, ¿sí? Le da mucha complejidad aromática, le da potencia en el gusto. La guarda en barrica depende de las capacidades del propio vino para poder envejecer. Bueno, este coupage, este blend, esta mezcla, le vamos a servir, igual que en el caso del vino blanco, no hasta la parte más alta, ¿sí? Igual, de a poquito. Igual, como ahorita esta es una cata, no vamos a servir hasta arriba. Ya está ya nuestro chocolate. Ya tenemos el chocolate listo. Este es un vino de Baja California, Valle de Guadalupe, que es la zona más prestigiada de vinos en México. Aquí estamos hablando, recuerden que en el vino francés hablamos de 48 grados de latitud norte y 200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Aquí estamos hablando de 32 grados de latitud norte. Estamos ya en los límites de la zona de la que le llamamos las franjas del vino, ¿sí? Estamos a 32 grados de latitud norte y alrededor de 300, 400 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Bueno, aquí ya es otro mundo en cuanto a análisis visual, ¿no? Vamos a ver cómo fluye. Se siente más peso que el anterior, ¿sí? Cuesta más trabajo que se mueva y baña más fácil las paredes, ¿se dan cuenta? Así es. Baña más fácil las paredes y aquí ya se están empezando a generar las piernas o lágrimas del vino. Ya vienen bajando, empiezan a caer. Aquí hablamos del vino con más potencia, obviamente tiene más sustancia porque aquí hubo un proceso de maceración. La diferencia entre el vino blanco y el vino tinto, bueno, entre otras diferencias, es de que utilizamos uvas oscuras. Como dijimos hace rato, se exprimen las uvas, el jugo que sale de las uvas no es oscuro, es un jugo amarillo, verde. Se le agregan, igual que en el vino blanco, ¿cómo se llama? Las levaduras y lo transforman en vino. Bueno, pero aparte hay un proceso aquí de maceración. La maceración es que las pieles que quedaron de esas uvas exprimidas se dejan entre el jugo para que durante varios días le vayan transmitiendo color, aromas y todos los antioxidantes que conocemos. Pero bueno, que les platiqué los polifenoles, ¿sí? Entonces, van al final de varios días, en ocasiones hasta semanas, de fermentación, dependiendo del tipo de vino que uno quiera hacer. Al final, el resultante va a ser un vino con mucho color, con poco color o con un toquecito de color, como en el caso de algunos rosados. Un vino rosado es finalmente un vino que tiene un poco de esa maceración de las pieles dejadas en el jugo o mosto de la uva. Bueno, vamos a ver, ya se hicieron las lágrimas. Las lágrimas, si movemos un poco vemos ahí lágrimas. Eso nos habla de un buen grado alcohólico. Aquí ya estamos ante un vino de 13.8 grados de alcohol y aquí sí hay más. A ver si se acercan la copa y se alcanzan a ver las lágrimas.
Aquí las veo perfectamente. Sí, perfecto. La puerta que está. Bueno, entonces vamos ahora aquí, en el blanco, pero quería que viéramos directamente al tinto. Aquí, en el vino tinto, vamos a ver algo que se llama la edad del vino. No quiere decir que nos vaya a dar exactamente la edad, nos va a decir qué tan cuánto tiempo ya tiene de haber sido elaborado o bien cuánta oxigenación ya tiene el vino. Y eso lo vamos a ver en la orilla. ¿Sí? En esta orilla, el color que tenga esta orilla nos va a decir si el vino está en su juventud, en su edad media o ya está yendo hacia una madurez. Cuando este color de la orilla está en tonalidades moradas o violetas, para eso usamos un fondo blanco, ¿sí? Cuando está en tonalidades moradas o violetas, quiere decir que es muy joven, que tiene poca oxigenación, poca oxidación. Cuando va pasando a coloraciones rosa, es cuando ya tiene un poco ya de edad, o bien ya un proceso de oxigenación. Y cuando está más añejo, empieza a tener una coloración ladrillo. ¿Tú qué color ves? Color vino, lo que normalmente En la orilla. En la orilla. Va hacia el rosa, el violeta. Como hacia rosa. Como hacia rosa, ¿no? Sí. Sí. Entonces ya tiene una edad media. Mejor, más que edad media, un nivel medio de oxidación o de oxigenación. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro análisis. Encima de la servilleta pasamos nuestro dedo. Haces el experimento. A ver, ¿Qué tanto ves tu dedo? ¿Lo ves un poco, lo ves mucho, lo ves nada? Poco. Poco. O nada, casi. Esto tiene que ver con la capa. La capa, decimos que es una capa alta cuando no vemos nada. Decimos que es una capa baja cuando alcanzamos a ver perfectamente por abajo. O podemos leer a través del vino. Y la capa depende de la maceración. Como vimos hace rato, la maceración es cuánta cantidad de color, de aromas y de antioxidantes se le pasaron al vino en el momento en el que tenían contacto las uvas con el mosto. Bueno, todo esto ¿para qué? Todo esto para el resultado de final que va a ser el momento de tener en la boca. Pero antes vamos a oler, igual que en el anterior, acercamos a la barbilla. Y aquí también ya huele a vino, pero es un vino diferente. Es más como que más suave. Los aromas ya son distintos. Sí, son diferentes. ¿Sí? Pero también se deja oler. Sí. Acercamos la nariz Rico. y se deja oler más. Aquí ya hay más potencia. Y nos recuerda otras cosas. Mientras que en el anterior eran las rosas, las flores, quizá algunas frutillas por ahí. Así es. Pero frutillas tropicales, aquí no, aquí ya es otra cosa. Metemos la nariz plenamente. Y acá yo ya encuentro especias, frutas rojas, ciruelas, pero no solo maduras, sino además hechas como en mermelada. Aquí ya percibo mermelada de frutas rojas. Ustedes han ido a las catas y se dan cuenta que la mayoría de los que están en las catas están así, ¿no? Girando sus copas. Parece que se están hipnotizando ellos o ellos al vino, pero no. La razón es que giramos la copa para oxigenar. Por eso les decía al inicio, una copa mientras más grande es mejor, porque tiene más espacio para oxigenar. Porque toda la superficie está en contacto con el oxígeno y el momento en el que se oxigena el vino se va suavizando. Y hagan el experimento en su casa. Cuando abran una copa de vino, pruébenla de inmediato al momento de abrirla y después pruébenla una hora después de haberla abierto.
es tremenda porque ya pasó un tiempo de oxigenación. ¿Sí? También se recomienda que los vinos tintos, sobre todo robustos y corpulentos, sean abiertos 1 hora antes de beberlos ya en la comida. Buen tip, anote. 1 hora antes. 1 hora antes. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues vamos a la mejor parte. Siempre esta es la mejor parte. Salud. Probarlo. Salud. Más cuerpo, más potencia, más intensidad. Más intensidad. Y dos cualidades de los vinos. Porque a veces nosotros creemos cualquier vino es lo mismo, ¿no? Además de que tiene muchas diferencias, pero hay varios elementos que podemos considerar para saber si un vino es de alta calidad o no. Y uno se llama la longitud. ¿Qué cosa es la longitud? ¿Cuánto tiempo dura la sensación de los aromas del vino en la boca después de haberlo tragado, después de haberlo bebido? ¿Cuánto tiempo después, cuántos segundos? En el mundo del vino lo llamamos caudalías, pero ya hablamos de segundos, ¿sí? Que es lo más normal. Si sentimos que perdura esos aromas en el gusto durante más de 6 o 7 segundos, quiere decir que es largo el vino, así decimos nosotros, es largo, quiere decir que es de buena calidad. ¿Sí? Otra cualidad, si cuando llega a la boca se expanden los aromas y nos llena toda la cavidad bucal de aromas, decimos que el vino es amplio y por lo tanto se expresa muy bien en la boca. Sí. Y este vino es amplio, y largo. No hay que desperdiciar. Salud. Un pedacito de chocolate, no me lo puedo perder, Dante. Pruébalo con el chocolate. No sufran, ahorita les damos sustento. Es que veo aquí a mi público que sufren porque nos ven degustar el vino y los chocolates. Pero... Un poquito más abajo de temperatura. Delicioso. ¿Cómo escogemos un vino, Dante? ¿Vamos a tener una cena o simplemente queremos celebrar algo en familia? Digo, ahorita no podemos reunirnos tanto, pero a lo mejor queremos con nuestra familia hacer algo diferente, celebrar el cumpleaños de alguien, de algún hijo, de la esposa, del esposo. ¿Cómo escoger un vino? Bueno, sí es un tema complicado porque no hay una reglamentación internacional para que todas las etiquetas tengan la misma información. No hay, ¿sí? Un ejemplo. Estamos acostumbrados a comprar vinos de reserva y llegamos a una tienda y vemos un vino argentino que dice reserva y pensamos que podemos esperar lo mismo de ese vino argentino de reserva que el español que vimos de reserva el otro día. Pues no es así. Porque el término reserva es un término muy claro en España, pero no es claro fuera de España. En Argentina reserva no es lo mismo que en España, sí. Quiere decir que tuvo guarda en barrica, pero no como en España. En España reserva es algo muy claro, ¿sí? Por lo menos 2 años de guarda en barrica y por lo menos 1 año de guarda en botella. Eso es clarísimo en España, pero fuera de España no. Entonces, sí es un tema complicado, ¿sí? ¿Cómo saber qué puedo esperar de una botella cuando la compro? Sí, necesita uno como irse metiendo. Mi recomendación es la siguiente: ir probando, ir aprendiendo, ir anotando, ¿sí? Tal vino me gustó, tiene estas características, etc. Pero mientras estamos en ese proceso, ya hay muchas tiendas que tienen sommeliers. ¿Sí? No voy a decir casas, pero busquen muchas tiendas de vinos, porque si no te daría aquí publicidad. Muchas tiendas de vinos ya tienen sommeliers y ustedes acudan a su sommelier. Pregúntenle. Lo que yo necesito. Dante, damos tus datos. Sí, para que cualquier consulta sí, que quieran hacer, aquí tenemos a un super sommelier. El sommelier les va a recomendar. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una reunión de familia. Analicemos el concepto. Bueno, mejor dicho, la reunión. Tenemos jóvenes, adultos y personas mayores. ¿Sí? Las personas mayores van a apreciar más los vinos añejos, los vinos con más sutileza. Perdón, con más sutileza. Los jóvenes habitualmente les gusta más la intensidad y la potencia en el vino. Tenemos que buscar algo intermedio que vaya un poco a gustar a todos. ¿Sí?
Entonces, en ese caso, buscaremos algo de cuerpo medio, un cuerpo, tal vez un vino tinto con algo de potencia y robusto, pero un poco considerando el evento. Nos reunimos con amigos, digamos que nos reunimos con los amigos y no sé, las edades no superan los 30 años. Bueno, pues entonces con estos amigos, ¿qué es lo que vamos a beber? Va a ser algo más descomplicado, más relajado. Igual y solamente se va a beber vino y tal vez alguna botana pequeña, no va a ser propiamente una cena. Claro. Entonces necesitamos algo que nos caiga bien y que podamos estar disfrutando mientras platicamos. ¿Sí? Podría ser ahí un vino tinto suave, ligeramente frutal, no dulce. Término frutal no significa dulce en el mundo del vino, ¿no? Okay. Frutal quiere decir que tiene frutalidad, pero no necesariamente dulzura. O bien puede ser un blanco con algo de potencia y cuerpo. Entonces tenemos que ver mucho con quiénes nos vamos a reunir, la ocasión. Para una tarde lluviosa, fría, ¿qué apetecemos más? Algo copioso, algo que tenga cuerpo, que tenga potencia. Un vino tinto con guardabarrica, o incluso si alguien quiere algo suave y refrescante, podría ser un vino blanco con cuerpo. Por eso estos dos vinos van perfecto para un clima como en el que estamos ahorita. Y por supuesto cuidar nuestro presupuesto. Estamos viviendo también momentos en que tenemos que tener muchísima conciencia en la administración adecuada de nuestros recursos financieros. Recuerden que nosotros contamos con planes de ahorro que primero les dan protección por si algo llegara a suceder, que hoy es como que una situación muy latente, desafortunadamente, que podamos enfermar y fallecer y que nuestra familia pueda quedar pues desprotegida. Que aquellos que más amamos puedan quedar desprotegidos. Bueno, contamos con los seguros de vida, pero también estos seguros de vida tienen componente de ahorro y se vale tener estos gustos, pero también se vale, y es muy importante no olvidar que tenemos que administrar adecuadamente nuestro dinero. La primera parte que tenemos que hacer una vez que llega cualquier cantidad de dinero a nuestras manos es destinar al ahorro. Normalmente el mexicano tiene la idea de que ahorra lo que le sobra y no es así. El concepto adecuado del ahorro es ahorrar primero y después vivir con lo que te sobra. Es decir, ir sembrando recursos para tu futuro. Recuerden que tenemos planes de ahorro para la universidad de sus hijos, planes de ahorro para su retiro, planes de ahorro a diferente temporalidad para que ustedes lo puedan utilizar en el concepto que gusten, poner un negocio, dar el enganche para un departamento, irse de viaje, en fin. Teniendo dinero podemos tomar decisiones. Si no tenemos dinero, estamos muy, muy limitados. Entonces nosotros contamos con planes de protección y de ahorro para ustedes. Pues bueno, ¿qué más podemos hablar? Sobre este asunto, sobre este tópico podemos hablar toda la noche, podemos seguir platicando. Ya estamos llegando al final. Sí. Nada más quiero comentarles dos asuntos. El primero es que México hoy está destacando a nivel mundial, ha ganado varios premios, los vinos mexicanos han ganado muchos premios, pero aún así somos un pequeño productor a nivel mundial. Todavía estamos en el lugar más o menos 20, 19 de producción mundial. Tenemos un pequeño gran problema de agua en el norte de la República. Ya, bueno, no hablemos de ese asunto ahora, pero tenemos problemas de agua y eso limita las posibilidades de cultivar. Ya no hablemos de otros cultivos, de cultivar la vid, que necesita pues obviamente agua como cualquier otro cultivo. Entonces, pero México está creciendo mucho en el prestigio a nivel mundial en vinos, pero también, y es la otra cosa que les quería compartir, abrámonos, probemos vinos de muchos lugares, como les platiqué, puede ser de zonas muy frías, puede ser de zonas muy cálidas, y la personalidad que va a tener el producto no solo nos va a hablar de su origen, sino también nos va a agradar en el momento adecuado, porque no siempre bebemos lo mismo, no siempre comemos lo mismo, no siempre tenemos el mismo humor, y dependiendo del antojo que tenemos en ese momento, podemos disponer o podemos probar lo que más queramos. Por eso la recomendación es, vayamos haciendo una pequeña cava en casa, en el lugar más fresco de su casa. Sí, bueno, sí. Yo sé que ahora está un poco difícil los gastos, pero si es posible que se compraran un pequeño... No es posible, en el sitio más fresco de casa,
busquen colocar todas sus botellas acostadas, es decir, en forma horizontal, acostadas, y que sea el lugar más fresco, más oscuro y que no haya vibración, ¿sí? Para que vayan haciendo su cava y ahí van a ir poniendo ustedes vinos tintos, vinos blancos, vinos ligeros, con cuerpo, frutales, de diferentes estilos, para la ocasión que ustedes crean que es mejor. Tienen una pregunta. Sí. ¿El mole lo podemos degustar con vino y cuál sería? Sí. Hay como dos escuelas, ¿sí? Como dos escuelas de maridaje, y creo que es una pregunta maravillosa. Bueno, no son dos escuelas, sino más bien son dos tipos de maridaje básico. Uno es por analogía y el otro es por contraste. Por analogía, tenemos el mole, que es un platillo mexicano intenso, complejo, muy especiado. Tenemos que colocarle un vino que lo alcance. Es decir, si tenemos un producto con potencia, complejidad, necesitamos algo que lo alcance. Entonces necesitaríamos un vino preferentemente tinto, con esa potencia para que alcance al mole, ¿sí? Para que esté a la par y no que esté el vino por debajo de. Cuando nosotros comemos podemos distinguirlo. Estamos comiendo y decimos el vino ni me sabe ni lo siento, es porque el vino se quedó atrás. Por el contrario, si el vino es más potente que la comida, es al revés, decimos el vino destaca, arrasa y el platillo casi no lo disfruto, es porque es lo contrario. Bueno, la otra manera de maridar es por contraste, que es como que la más interesante. Un mole contrastado con un vino blanco, preferentemente un vino espumoso, puede ser un cava español, puede ser un champán, puede ser un espumoso de Baja California, puede ser un espumoso de Querétaro, va a hacer que ese vino espumoso, que es ligero, refrescante, efervescente, contraste muy bien con la potencia del mole. Y cuando hacemos esos maridajes de contraste y son satisfactorios, créanme, son una maravilla. Debe ser una delicia. ¿Sí? Entonces, utilicen cualquiera de las dos opciones. En el caso del vino tinto, un vino robusto, potente, mexicano preferentemente. Hay unos vinos hechos con uva Syrah, variedad de uva Syrah, que tienen un poco de guarda en barrica y esos van maravillosos con mole. Se cultivan, algunos son de Baja California, otros son de Parras, Coahuila. Y si van a utilizar un espumoso, pues como les dije, puede ser un champán, puede ser un cava español o puede ser un espumoso mexicano, preferentemente un demi-sec. Si no les gustan tan secos, pues podría ser un dulce, pero yo les recomendaría más el demi-sec o el brut. Perfecto. Pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Espero que les haya gustado este ejercicio. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Ya les iremos informando a través de nuestras redes sociales. Si quieren otra plática con Dante, háganlo saber ahí en las redes sociales y haremos una segunda ¿Hay más preguntas? Y bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron en este día. Son nuestros asegurados, Marco Nolasco, un saludo hasta Zacatecas, Ana Álvarez, José Luis Esparza, Paco Estrada, primo, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. Sonia, amiga del alma, asegurados también. Verónica Oliva, prima, te mando un fuerte abrazo, prima, asegurada mía. Victoria, un beso donde quiera que estés. Andabas por Grecia, te mando un fuerte abrazo. Una amiga española queridísima, pero más mexicana que el chile en nogada ya. Yashua, primo, te mando un fuerte abrazo hasta Estados Unidos. Marta, mi amiga también. María Eugenia Lule, señora Maru, es agente de nuestra promotoría. Berito, te mando un fuerte abrazo, gran amiga, gran persona. Ana Álvarez, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Y Juan René Alfonso Peralta, mi primo, agente allá en nuestra promotoría en la ciudad de Puebla. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Esperemos que el próximo año podamos hacer este mismo ejercicio, pero en persona, para podernos pues abrazar. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, los aprecio y pues muchas bendiciones para ustedes y su familia. Muchísimas gracias, Dante. ¿Podrías dar tus datos en donde te pueden encontrar? Sí. Me pueden encontrar, bueno, estoy en mi teléfono y mi red social, bueno, mis redes sociales, ¿no? Por teléfono es 55 45 57 61 16.
ahí en un momento. Bueno, ¿lo puedes anotar? El teléfono delante, por favor. 55. Lo vamos a poner en redes sociales. Vamos a dejar grabada esta plática. Compártanla si les pareció interesante. Y bueno, pues síganos adelante. Y bueno, pues vamos a decir salud. Voy a volver a probar el delicioso vino blanco que nos trajo hoy Dante. Está más frío. Ajá, pruébalo. Y pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ah, y por Facebook también en la... Lo vamos a escribir en redes. Ok, en la página se llama Los Vinos de Todos. ¿Sí? Los Vinos de Todos, sí. En el Facebook, o sea, para vinos. Un gran sommelier. Muchísimas gracias. Gracias, Dante, ¿verdad? Gracias Por estar. por invitarme. Muchísimas gracias. Ahí van a aparecer sus datos y los vamos a subir a las redes sociales. Gracias, Regina. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.